en la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. Y les voy a guiar el taller de Figma, les voy a explicar algunas cosas, como decía en el mensaje del Tech Digital, como qué herramientas tiene Figma, por qué se usa Figma, por qué usar Figma, cuándo usar Figma, y más importante, cómo usarlo. Entonces, espero les guste, espero les resulte bastante útil. Realmente es una herramienta de una gran utilidad en este momento, incluso antes del encierro y el distanciamiento era bastante útil para otras cosas, pero siempre para el trabajo colaborativo era una herramienta que pues llamaba la atención. Um, no soy un experto en la herramienta, pero la he usado pues ya casi por un año. Eh, entonces les voy a explicar como algunas bases para que ustedes puedan aprender a manejarse en el software y le puedan sacar el provecho que ustedes necesiten. Entonces, comencemos. Figma en 1, 2, 3. Entonces, el título del taller viene porque pues es algo básico en realidad, es como 1, 2, 3 y ya uno medio sabe usar Figma, entonces em, por ahí va. Entonces, ¿qué es Figma? Figma es al igual que Illustrator o al igual que, no recuerdo el otro, es un software de edición de vectores. Am, los vectores, a diferencia de, por ejemplo, trabajar en Photoshop, que se trabaja con píxeles, los vectores son operaciones matemáticas. Entonces, se pueden hacer grandes o se pueden hacer pequeños, se pueden ajustar al tamaño que uno necesite, porque a fin de cuentas lo que son es una operación matemática, entonces la computadora lo único que hace es poner en función de X y Y el tamaño de ese objeto. Una imagen, por otro lado, está hecha de píxeles, un montón de píxeles acomodados de cierta manera. eh, entonces no se pueden reacomodar porque ya están reacomodados. Entonces, si uno lo hace más grande, se ve feo. Si uno lo hace más pequeño, eh, pues tiene un montón de espacio muerto en realidad. Entonces, eso es Figma, un programa de edición de vectores que tiene dos pluses, que es que se puede prototipar, que ahorita vamos a ver por encima en realidad, porque en realidad no compete um, el tema de prototipado, pero vamos a ver qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de prototipado, y tiene la ventaja de que es en la web. Entonces, ¿por qué usar Figma? Tenemos conexión en tiempo real, que en este momento es una herramienta sumamente útil porque estamos a distancia y muchas veces con herramientas que no son en línea tenemos que todos trabajar con un mismo archivo de Illustrator o de InDesign, y entonces tal vez yo quiero trabajar al mismo tiempo que está trabajando el profe, por ejemplo, y no podemos trabajar al mismo tiempo porque entonces los dos tendríamos archivos desactualizados y cuando termino de trabajar tengo que mandar el archivo al profe y tal vez el archivo es muy pesado, entonces tengo que comprimirlo, o tal vez le mandé el archivo que no era y él se puso a trabajar y entonces puede generar muchos problemas que se eliminan completamente cuando se trabaja en Figma. Además, que tiene el plus de que como es en línea, no pasa el típico ilustrador se ha cerrado inesperadamente, eh, tome su última versión salvada y tal vez a uno se le había olvidado salvar y salvó 10 minutos después de haber comenzado y llevaba 3 horas trabajando, entonces 2 horas 50 las perdió. En Figma eso pues no pasa por lo mismo, porque está en tiempo real y es completamente gratis. Tiene una versión paga para cuando se trabaja ya con equipos grandes y pues se usa para prototipar y etcétera.
en compañías pues, o empresas ya asentadas, digamos, pero para un uso como el que le damos nosotros es completamente gratis. ¿Quiénes usan Figma? Principalmente los diseñadores de UI, UX, que significa User Interface o interfaz de usuario, y User Experience o experiencia de usuario. Entonces, el UI es toda la parte gráfica de de un software o de una aplicación, y el UX es toda la parte que está detrás, cómo se construyó ese, esa aplicación o ese web para que el usuario pudiera usarlo adecuadamente. ¿Por qué lo usan principalmente estos diseñadores? Por el tema de que se puede prototipar y además que cuando entremos ya en la parte de la interfaz de Figma, vamos a ver que hay un panel para exportar en código. Entonces, eso facilita mucho la comunicación entre el diseñador y el programador. ¿Cuándo usar Figma? Yo lo comparo con Illustrator porque en realidad es el software más conocido. Um, pero en este momento de pandemia, yo recomiendo usar Figma siempre que se pueda. Entonces, si Figma lo puede hacer, aunque Illustrator no pueda hacer, hágalo en Figma. Si Illustrator no lo puede hacer, hágalo en Figma. Si Figma no lo puede hacer, hágalo en Illustrator. De lo contrario, si Figma lo hace, hágalo en Figma. Porque eso me facilita, aparte del tiempo real y aparte de que todos pueden ver el trabajo mientras yo lo voy haciendo, eh, me facilita no tener que estar brincando entre softwares, eh, significa tratar mejor la computadora porque entonces no tengo que tener dos programas abiertos. Significa ahorro, significa ahorro de energía. Entonces, si ya estoy trabajando en Figma y lo puedo, ¿para qué ir hasta Illustrator? Y ahora sí, ¿cómo? Empecemos. Entonces, lo primero es que les voy a enseñar un ejemplo de a qué me refería con todo esto del prototipado. Vean cómo reacciona la F cuando yo paso el cursor encima. ¿Ok? Eso se ve mucho en páginas web o aplicaciones incluso. Y le hice clic y se agrandó y se pasó al centro y ahora le paso el mouse y se hace más grande. Todo esto son temas de interacción. Todo esto se puede hacer en Figma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace en Figma? ¿Pueden ver mi Figma? Sí. Sí, ok, perfecto. Es un poco complejo porque en realidad Figma no es un programa de, programa de prototipado. Entonces, eso significa que para cada slide diferente que vieron, yo tengo que tener otro slide que lo que haga sea mostrar el segundo estado. Entonces, yo tengo el primer slide del ejemplo y yo le digo que cuando me posiciono sobre la F, me muestre este slide. Eso es en realidad lo que está pasando. Entonces, por cada efecto, por cada resultado que yo deseo, necesito tener un slide. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con todo eso. Primero, vamos a explorar los paneles que tenemos alrededor. Entonces, el primero que vamos a explorar es el de la derecha. Es importante notar que ese panel cambia. En este momento yo no tengo nada seleccionado y entonces el panel lo que me dice es fondo o background. Entonces, esto lo que me permite es jugar con el color del fondo. Entonces, yo lo puedo cambiar y decirle que quiero un fondo rojo. Y resulta que el fondo rojo no me gustó, entonces quiero algo más oscurito, más negro, pero entonces se me pierde con con las filminas. Entonces lo devuelvo a como estaba, que era como más o menos ahí. Puedo quitar el fondo de manera que se vea transparente. Puedo hacer el fondo más transparente y bajarle la opacidad.
o puedo tenerla al 100. Y luego inmediatamente abajo tenemos la ventana de exportar. Entonces yo toco este más y me da todas estas opciones. Me dice uno por el formato, este menú escondido y un botón de exportar. Ok, entonces lo que va a hacer este uno por es la escala. Entonces digamos que yo estoy trabajando en la escala que deseaba y lo voy a exportar en 1:1. Pero tal vez se me olvidó y lo trabajé en una escala más pequeña. Entonces Figma le echa el hombro a uno y le dice, vea, yo lo ayudo, si se equivocó, no importa, o si necesita una resolución más alta, expórtelo con más resolución o con menos resolución a lo que lo diseñó. Me permite además cambiar el formato, ya sea en PNG, en JPG, en SVG o en PDF. Ahora, ¿qué me exportaría en este momento si yo le doy aquí? Aquí abajito dice preview o vista previa, supongo, y lo que hace es mostrarme qué es lo que yo voy a exportar. En este momento, como yo no tengo nada seleccionado, me exportaría todos de un solo. Y en una sola imagen, en este caso, porque es un PNG, estaría todo esto como un solo archivo. Entonces, no me sirve realmente. Puede ser que para el caso en el que uno esté funcione, pero en este momento no me sirve. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver que si yo toco esto, cambia el menú. Entonces vamos a acercarnos un poquito más. Tenemos de primera entrada los botones de alinear. Entonces toquemos la F. Si yo estripo este, me lo tira a la derecha. Si estripo este, lo centra. Perdón, a la izquierda, al centro, a la derecha, arriba, al centro y abajo. ¿Ok? Luego aquí tenemos este que está inhabilitado. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace, pero necesitamos más objetos como aquí. Aquí tenemos dos objetos seleccionados. Tenemos este Figma y este en 1, 2, 3. Entonces ya se me habilita este. Y lo que me dice es distribuirlos en el espacio vertical o distribuirlos en el espacio horizontal. Entonces, si yo los desagrupo y los selecciono, puedo distribuirlos en el espacio vertical. Lo que pasa es que ya están distribuidos. Entonces, Figma me habilita esta opción que lo que hace es que los pone equidistantes y me permite a voluntad, digamos, alejarlos o acercarlos. Igualmente en el espacio horizontal, tendría que reacomodarlos diferente. Pero más adelante vamos a ver puesto en práctica. Luego, acá abajo tenemos la posición en X y la posición en Y del objeto. Luego tenemos el tamaño del objeto, el ancho y el alto. Y por último, la rotación. Si esto fuera una figura, se me habilitaría otro panel, por ejemplo, este que es una figura. Y entonces lo que me dice es cómo están las esquinas, si están redondeadas, cuál es el redondeo, y si no lo están, que no tiene redondeo. Entonces en este momento me dice que el radio es de 11. Yo lo puedo hacer más grande y le pongo 20, o lo puedo hacer más pequeño y le pongo 0. Entonces ya tengo las esquinas puntiagudas. Pero en este momento no va como con el lenguaje, entonces la dejo curva. Luego tenemos el layout, que lo que hace es de manera automática acomodarme los elementos. Yo no lo uso, puede tener cierto uso, por ejemplo, cuando se hacen diferentes vistas de una misma pantalla para diferentes dispositivos, por ejemplo. Pero yo no lo he traveseado mucho, entonces no me atrevo a dar instrucciones al respecto. Luego tenemos el Layout Grid,
o la malla, supongo, de acomodo. Entonces lo que hace es, ven que la F tiene un montón de cuadritos y quitemos el fondo. Mm, está. Ok. Ven que hay un montón de cuadritos. Esos cuadritos se pueden hacer más grandes o más pequeños con el tamaño de la malla. Entonces, ahí lo pongo en 32. Si los cuadritos son más grandes, o lo pongo en 1 y los cuadritos son súper chiquititos. Eso es para tener una, una retícula. Retícula es la palabra. Ahora, no vale la pena tenerlo tan chiquitito, porque Figma de por sí tiene una retícula de píxeles. No sé si ustedes lo pueden ver ahí, pero si hacen mucho zoom en su computadora, eventualmente la van a ver. Eso es muy útil. En este momento estoy trabajando con un tamaño bastante grande, me parece que por eso cuesta tanto y hay que hacer tanto zoom. Pero es súper útil y permite trabajar muy bien y muy alineado. Eh, cuando uno está comenzando. Entonces es una herramienta muy, muy útil de Figma. Además, uno puede alinear las figuras, que ahorita vamos a ver dónde. Uno puede hacer que las figuras siempre estén dentro de la retícula del píxel. Entonces eso es sumamente útil. Bueno, luego tenemos bueno, constraint, que lo que hace es decirme cómo está anclada la figura o el objeto a el cuadro en el que yo estoy trabajando. Entonces vamos a irnos aquí a Devices y vamos a duplicar este de iPhone 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo tengo mi iPhone 8 en posición, perdón, yo tengo mi ventana de este tamaño y tengo el Figma en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que yo quiero que la pantalla se haga un poco más grande porque uno hizo algún tipo de interacción. Entonces, si yo hago la pantalla más grande, como el objeto está anclado en el centro de la pantalla, el objeto se va a mover y se va a mantener siempre en el centro. Este rectángulo está anclado en la esquina superior izquierda de la pantalla y por eso no se movió. Si yo cambio el ancla que tiene ese rectángulo y lo pongo en el centro, cuando yo haga esto más grande, se va a mantener en el centro. No es muy útil a menos de que uno esté trabajando con interacción, pero me pareció importante que supieran que existía la herramienta. Luego tenemos Layer, que lo que hace es, quitemos aquí la retícula, lo que hace es bajar la opacidad y jugar un poco con cómo se ve el objeto sobre otros. En este momento, como tengo el fondo blanco, no se ve mucho lo que sucede, pero es un poco como efectos, por decirlo así, predeterminados que tiene Figma. Photoshop también los tiene, no sé si están familiarizados con Photoshop, pero son exactamente los mismos. Y acá puedo jugar con la opacidad total de la capa, más allá del objeto únicamente. Luego acá tenemos imagen y me permite hacer algunos ajustes a la imagen que yo cargué. Y se ve así porque es una imagen. Si fuera un objeto, ya vamos a ver cómo se ve, es un poco diferente. Pero aquí me permite jugar un poco con cómo se ve y algunas cosillas. Y nuevamente la opacidad.
Entonces puedo bajarle. Es importante ser ordenado con este tema de la opacidad porque uno puede tener aquí, por ejemplo, 40% y caerle ya de por sí de ese 40% con otro 40%. Y a uno se le olvida a veces y entonces llega y dice, no, la verdad es que lo quiero al 100 y lo pone al 100 aquí y sigue sin estar al 100 y entonces uno dice, pero ¿por qué no está al 100? Aquí está al 40. Entonces es importante travesear. Si se va a mover alguna de las opacidades, mover solo una y no jugar con varias opacidades porque se caen encima. Entonces puede generar un problema. Luego tenemos el borde. Veamos. Ok, trabajemos con esta imagen. Vean que esto es un objeto, entonces ya no me aparece el menú de modificar la imagen, sino que me aparece un color de relleno. Entonces ese color de relleno yo lo puedo modificar, lo puedo cambiar, le puedo poner el código aquí, el código hex. Eh, o si no, puedo decirle aquí que sea un color con una gradiente lineal. Entonces quiero que comience con no sé, un gris y que termine en un negro. Y esa es mi gradiente, o puedo decirle que sea una gradiente radial. Entonces quiero que esto sea un poco más grande. O quiero que sean una gradiente angular o de tipo diamante. O incluso una imagen. Pero de momento vamos a dejarlo sin lleno. Ok. El borde igual, exactamente igual, puede tener una gradiente, lineal, una imagen, un color sólido, jugar con el color, etcétera. Luego tenemos los efectos que ya casi los vamos a ver. Pero antes vamos a ver la parte de estos otros dos menús. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo un objeto seleccionado, pero esto cambia igual si no tengo algo seleccionado o si tengo algo seleccionado. Entonces, sin seleccionar, vamos a ver todo el tema de la interacción que les hablaba anteriormente. Si yo me posiciono sobre esta F, recuerdan que se hacía grande. En este momento cambia completamente porque el frame es diferente, pero lo que está haciendo realmente esta F no está cambiando, sino que se está viniendo a este cuadro. Y por supuesto tiene animaciones que lo hacen verse bonito y que hace que se vea fluido, pero en realidad lo único que está haciendo es una transición de este cuadro a este cuadro. De igual manera, cuando le hago clic, ven que hay una flechita aquí que sale. En realidad lo que está haciendo es moviéndose de este cuadro a este cuadro. Esa es la parte del prototipado y le permite a uno hacer aplicaciones o páginas web prototipadas, o sea, un prototipo únicamente. Pero es súper útil y es súper bueno como para medir ciertas cosas, para ver temas de interacción, de localización de botones, eh, etcétera. Ahora, en este momento no tengo nada seleccionado, entonces el menú cambia, no me dice cuál es el tipo de interacción que voy a hacer y hacia dónde me va a llevar, sino me dice dispositivo, fondo y cuál es el frame en el cual voy a comenzar. Entonces vamos a irnos acá a dispositivos. Vamos a borrar este. Y ven que aquí dice dispositivo iPad Pro 11. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a ver qué significa eso. Y yo vengo acá a esta barrita de arriba, 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 donde dice Present o Play o Presentar. Y la toco. Entonces, lo que va a hacer es llevarme a la vista del prototipo. Entonces, ven que el cuadro que yo hice, el arte que yo hice, está montada sobre la pantalla de un iPad. Esto es para darle un poco más de realidad al prototipado. Entonces, si yo estoy haciendo alguna prueba o algo por el estilo, es bueno, es útil. O para hacer un video o algo por el estilo, es bastante útil.
Luego, me permite cambiar el modelo. Entonces, aquí tengo un iPhone 8 y entonces yo vengo aquí, iPhone 8, y le doy play nuevamente. Y entonces ya está sobre un iPhone 8. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro esto y le doy play y estoy con un iPhone 8? Ven que no cabe. Y lo mismo pasaría si yo agarro un iPad y le doy play sobre el iPhone 8. Y es que queda diminuto. ¿Ok? Entonces, cuando se vaya a hacer eso, se usa el tamaño de la pantalla en la cual se va a hacer. Luego puedo cambiar igual el fondo del prototipo y cambiar en cuál de todos los artes que yo diseñé se va a comenzar. Finalmente, tenemos la parte de código, que es lo que les mencionaba cuando pasamos por la parte de quién. Y es que yo puedo exportar esta imagen con su posición, las coordenadas que tiene, cómo está alineado, cómo está anclado y cuál es el fondo. Entonces, esto es útil para poder comunicarse con mayor facilidad con los programadores. Ok, volvemos a la parte del taller. Y ahora sí, vamos de vuelta con los efectos. Entonces, hay 4 efectos. Está este que se llama Drop Shadow, que lo que hace es lanzar una sombra debajo del objeto. ¿Ok? Esa sombra se puede modificar. Entonces yo puedo decirle que en lugar de estar en 0 en X, esté más hacia la derecha. Entonces le digo que esté en 8, por ejemplo, y que en Y también esté en 8. Ariel, disculpa que te interrumpa. Sí, señor. Tenés dentro de tu planificación vamos a ver, cómo pueden ellos decidir un formato para ser impreso. Es Sí, decir, cómo hacer un... sí. Listo, perfecto. Sí, lo que pasa es que eso es del otro lado. Ahorita estamos con el panel derecho, eso sería en el panel izquierdo. Listo, perfecto. Ok, entonces yo puedo jugar con esa sombra y también la puedo hacer con mayor difuminación, con menor intensidad también, con mayor intensidad. Y puedo jugar con todas esas opciones. También le puedo cambiar el color. Puedo jugar con todas esas opciones para obtener el resultado deseado. Luego tenemos una sombra, pero esta vez dentro del objeto. Y de igual manera la puedo hacer más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia arriba o abajo. Difuminarla, oscurecerla, etc. Luego tenemos el de difuminación de una capa. Entonces, esto es la misma F de arriba, pero difuminada. Y de igual manera puedo jugar con cuán difuminado se ve o cuán nítida se ve. Entonces, si yo quiero que sea un poquitito, le pongo 4, por ejemplo. O si quiero que sea mucho, le pongo 20. Finalmente, tenemos este que se llama background blur o difuminación del fondo. Y es un poco engañoso este efecto. Si la capa está al 100% de opacidad, el efecto es completamente invisible. El objeto se puede ver únicamente cuando hay un nivel de opacidad menor a 100, que entonces ya me permite ver lo que tengo detrás. Ven el Figma y el en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, perdón. Si yo lo quito, si yo corro este Figma,
está exactamente igual, está nítido. Lo que pasa es que donde yo le pongo el Figma, el logo de Figma, lo difumina un poco. Eso igual se puede hacer que lo difumine más o que lo difumine menos, y se pueden jugar con esos valores. Igual yo puedo decir aquí que en lugar de ser el 60 sea el 80, por ejemplo. Y entonces ya veo un poco más el Figma y el Figma detrás, y etcétera. Entonces ahora vamos a hacer una actividad. A ver si hay algún comentario. Si no, y pues lo explico, no, no hay problema, pero es como para hacerlo un poco más interactivo. Quiero que me digan, o alguien, ya sea que me diga uno y que otra persona me diga otro, o que una persona me diga todos, cuántos efectos encuentran en esta lámina. ¿Alguien? ¿No? Diría que como 3 o 4, tal vez. Ok, perfecto. ¿Cuáles? ¿Y dónde? Ok, creo que las esferas que son como más clarillas, tipo turquesa, tienen como un difuminado. Creo, la verdad, no sé si es que yo estoy ciego. Eh, creo que también, creo que todas tienen una sombra externa, digamos. Y no Ok, sé si eso como que parece como que se ven brillosas. No sé si eso es otro efecto, honestamente. Pero, pero sí, no sé. Y supongo que tiene como el medio que tiene como la manita tocándola. Supongo que tiene como la que hace como que sea el objeto de atrás y así para que se vea la mano encima de la esfera. ok, perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Gusto. En efecto, en efecto, esto tiene un efecto realmente. Tiene el brillo. Esto está compuesto por dos elipses. Una elipse que tiene layer blur, que si se lo quito, entonces ya no tiene brillo. Y otra elipse que lo que tiene es una gradiente que me da ese efecto como de luz. ¿Ok? Correcto. Luego, estos aros de acá tienen el background blur, el back shadow, y este tiene el inner shadow. Entonces, sí, en efecto, muchísimas gracias, José Luis. El único que no tenemos aquí presente es el background blur. Es el único que no usamos. Pero sí, perfectamente pudo haberlo usado en esta esfera, por ejemplo, y me pudo haber servido bastante bien. Pero es el único que no tenemos. Ok, perfecto. Y ahora, por último, vamos a ver el menú de exportar nuevamente. Vean que, recuerden, acá en la presentación, si yo le daba exportar, lo que hacía era exportarme absolutamente todos los cuadros en una sola imagen. Aquí es diferente. Si yo me posiciono y selecciono todo el artboard y me vengo a exportar, vean que el preview lo que hace es exportarme solo ese artboard. Ahora lo puedo exportar como un PNG, como un JPG, como un SVG o como un PDF. Exactamente igual a como lo vimos al inicio. Ariel, hay Solo una que es, pregunta. perdón, Hay una sí, mano levantada. Sí, gracias, profe. es una pregunta rápida. Digamos, si uno tiene, como antes, que uno está, se visualizan todas las slides y uno le da a exportar como PDF, igual se lo exporta como si fuera una fotografía, tipo que se ven todas, o si se exporta cada slide como en un PDF, por decirlo así. Pero un PDF todo, como, no sé si me entiendo. Sí, ve, se exporta en una sola página. Ahorita vamos a ver cómo exportarlo
como un documento, porque Ah, se puede. No, ok, no te preocupes, si se puede. ok, Pero no gracias. aquí. Aquí funciona, digamos, si vos estás trabajando en Illustrator, por ejemplo, hay una operación que ahorita vamos a jugar con ella, que es estas booleanas. Aquí funcionan un poco diferente a Illustrator. Entonces, a veces a mí no me gusta cómo las trabaja Figma. Entonces, tengo que irme a Illustrator a trabajarlas. Entonces, uno puede venir aquí y yo selecciono, vengamos aquí, por ejemplo, de una vez, y selecciono esto y lo voy a exportar lo voy a exportar como un SVG. Y entonces ya me voy y lo trabajo en Illustrator y ya después me lo traigo para acá. O si no, digamos, yo quiero, no sé, tal vez imprimir esto, pero nada más esto y no todo el documento. Y entonces yo vengo y digo, bueno, exportémelo como un PDF. O a la larga y lo que diseñé fue un wallpaper y lo que quiero es ponerlo en la computadora y entonces le digo, no, exportémelo como un PNG. Pero únicamente este artwork. Igual yo puedo exportar, como les digo, un objeto nada más de todo el artwork. Entonces yo digo, bueno, es que me encantó como nos quedó esta lámpara y entonces voy a exportarlo. Y lo voy a exportar como un PNG y entonces tiene transparencia o si no como un JPG y entonces ya no tiene transparencia o un SVG para llevarme al ilustrador o un PDF porque lo quiero imprimir, por ejemplo. Eso sería del lado del menú derecho. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Además de la de José Luis. Ok, perfecto. Igual si les van surgiendo preguntas y después hay que devolverse, no se preocupen. Ahora vamos a ver este menú para responder la pregunta al profe. El de aquí arriba a la izquierda superior. Es bastante rápido. Bueno, no, mentira. Veamos este, es más sencillo. Ok, el menú izquierdo, el que está en espejo del que acabamos de explorar, tiene varias cosas. Tiene primero aquí, de primera entrada, esta parte que dice Layers, esta parte que dice Assets y esta parte que dice Taller. Ok, esta parte que dice Taller corresponde aquí a esto que dice Pages. Entonces, Figma tiene, por la naturaleza de su funcionamiento y por ser un tema colaborativo y tratarse, estar principalmente dirigido a diseño de aplicaciones y diseño de web y etcétera, generalmente uno trabaja más de una versión, ya sea que estoy trabajando una para celular y una para computadora y una para iPad, por ejemplo, o que estoy trabajando una versión con un tema claro y una versión con un tema oscuro, eh, etcétera. Me da la opción de tener varios documentos que funcionan independientes de uno del otro dentro de una, dentro de una, dentro de un mismo archivo. Todos están bajo el nombre Taller Figma y todos se encuentran en el mismo documento, pero son presentaciones diferentes, por decirlo así. Ahora, se pueden comunicar entre ellas, no hay problema. Digamos, yo puedo venir aquí y copiar este frame con Control C o Command C, exactamente igual a otros, y lo pego aquí, por ejemplo, y funciona bien. O ahorita vamos a ver para qué sirven estos botones de aquí. Pero yo puedo hacer un componente aquí y traérmelo para acá y funcionan bien, se comunican bien, no hay problema. Es solo que para orden de uno, para orden propio, es muy útil. Porque de lo contrario, yo hubiera tenido que tener aquí todos esos frames y todos los frames de presentación y todos los frames de dispositivo. Y a la larga, cuando yo los presento, se me hubieran enredado y yo no quería que se me enredaran, por ejemplo. Entonces, de eso se trata esta parte de páginas. Yo puedo agregar aquí y le pongo prueba 1. Ahí. Los puedo renombrar, prueba 1.
o resulta que ya la prueba 1.2 y este ya no se llama taller, sino que se llama taller 2. Y puedo eliminarlos también. Entonces le doy clic derecho y le doy delete page o eliminar página o copiar el link a esta página para compartirlo o duplicar página, etcétera. Entonces eliminemos esta. Okay. Luego, inmediatamente abajo, esto uno lo puede hacer más grande, más chico, más grande. Okay. Okay. Inmediatamente después tenemos lo que son las capas y los artboards. ¿Okay? Entonces, se ordenan de abajo hacia arriba. Entonces, esta es mi primera página, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta y esta es la última. El orden de artboard no tiene nada que ver con cómo le cae por encima uno a otro. Eso tiene que ver ya dentro de cada uno de los artboards. Entonces vamos a venir a este que tiene varias cosillas, que es el que se llama portada, y vamos a ver cómo está compuesto. Yo tengo un rectángulo negro que está en el puro fondo. ¿Por qué? Porque lo que está encima es lo que yo veo más próximo, digamos. Si yo tuviera este rectángulo arriba, 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 lo único que veo es el rectángulo. Si yo tuviera esto encima del rectángulo, pero nada más eso encima del rectángulo, entonces es lo único que veo porque el rectángulo me está tapando todo lo que está debajo de él. No sé si esa lógica queda clara. Sí. Sí. Ok. Luego, igual que en Illustrator u otros softwares, yo puedo dejar de verlo, por ejemplo. Puedo bloquearlo y entonces ya no lo puedo seleccionar. Puedo bloquear el rectángulo también, entonces ya no me pasa que yo voy a seleccionar el texto y termino seleccionando también el rectángulo, por ejemplo. O que selecciono todo el artboard, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve bloquear las cosas o tal vez yo estoy probando alguna versión y resulta que esto me gusta, pero no me encantan los colores, entonces lo copio y lo pego y quito uno de los dos y el otro lo trabajo a la temperatura correcta y los highlights los quito y entonces ya tengo la versión 1 y la versión 2, versión 1, versión 2 y lo que hago es esconder una para no tener que borrarla. Luego, yo puedo tener un artboard dentro de otro artboard en Figma por un tema de interacción. Es una lógica compleja. Yo prefiero trabajar con máscaras que también existen en Figma, pero se puede. O sea, para que sepan, se puede. Yo aquí tengo un artboard dentro de otro artboard y lo que me hace es como restringirme el tamaño del objeto en el que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, pues si yo quisiera, no sé, sirve más que todo para interacción, en realidad. Ahora sí, vamos a este menú de acá, a la barra negra. Vamos a jugar un poco con las herramientas. Ahorita estábamos explorando las barras, pero ahora vamos a ver las herramientas y vamos a jugar un poco con ellas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver estas 7 cosas, y después vamos a adentrarnos ya a todas las pequeñas cosillas que uno puede hacer. Entonces, la primera herramienta es esta, que es la herramienta de mover, que se llama con V. El comando rápido es con V, entonces yo es tipo V y agarro esto y lo muevo para acá y lo puedo hacer grande
o lo puedo hacer pequeño. Ahora, noten que si yo lo hago pequeño, se ve raro. Y es porque muchas cosas de estas están no en rellenos, sino en bordes. Y el borde no se está escalando. El borde está quedando en, a ver, veamos cuál es el borde de este mundo. 5.25. 5.25 es un borde adecuado para este tamaño, porque hace que todos parezca que tengan un borde similar. Pero en el momento en el que yo lo hago más pequeño, 5.25 se mantuvo. Sigue teniendo un borde de 5.25, pero ahora el objeto es más pequeño. Entonces ya no se ve como yo lo tenía antes. Ahí es donde entra la otra herramienta. Ven que hay dos. Está V y K. K lo que hace es escalar las cosas. Y entonces yo hago esto pequeño y se sigue viendo igual. Porque el borde cambió, ahora es 1.59, ya no es 5.25. Eso me pasa exactamente igual con los textos. Si yo quisiera hacer este texto más pequeño, tengo dos opciones. Puedo venirme aquí a la barra de la derecha, donde está texto, y me dice la familia tipográfica, el grosor, el, el tamaño, y decirle, bueno, quiero un tamaño más chiquitito. O puedo estripar acá y lo hago más pequeño. ¿Qué pasa si yo lo hago con V? Lo que va a hacer es hacerme la caja de texto más pequeña. Y me va a quedar una cosa así. No me hace el texto más pequeño. Para hacer el texto más pequeño tiene que ser o con K, que lo que hace es escalarlo, o directamente en el panel de texto. Luego, por acá tenemos la herramienta del artboard. Y entonces vean que yo la toco e inmediatamente en el panel derecho se me despliega un menú que dice teléfono, tablet, computador, reloj, papel, redes sociales o Figma, comunidad de Figma. Y entonces aquí hay un montón de predeterminados para iPhone 11, para iPhone 8, para iPhone SE, para el Google Pixel, para Android o tabletas, computadoras, relojes. Y entonces ya uno no tiene que meterse a buscar. Por supuesto aquí no están todos, pero están los más comunes. Entonces es bastante útil. Entonces uno ya no tiene que meterse a buscar cuánto mide un post de Instagram, por ejemplo, sino que aquí viene un Instagram post, un Instagram story, un Twitter post, una portada de Facebook, etcétera. Y aquí vienen los de papel también. No vienen todos, pero vienen los más usados, que son el tabloide, que es 11x17, pero aquí vienen píxeles. O el letra, que es 11 por 8,5, 8,5 por 11, perdón, pero aquí vienen píxeles nuevamente. Figma trabaja únicamente píxeles por temas de para qué está hecho Figma. Como les he dicho varias veces, Figma está hecho para prototipado, para medios digitales. Entonces no tiene pulgadas, no tiene centímetros, solo tiene píxeles. Entonces ahí sí tendrían que meterse a buscar, digamos, si ustedes van a trabajar en un A3 o en un A0, tendrían que meterse a buscar cuánto mide un A0 y hacer la conversión de centímetros a píxeles. En internet hay muchísimos softwares en línea que hacen eso, entonces no es un problema. Pero digamos, yo vengo aquí y hago un archivo tabloide y entonces yo me pongo a jugar, digamos, de redimensionar esta filmina, que ahorita es uno de los ejercicios que vamos a hacer en esta herramienta de acá. Y luego tenemos este de Slice, que lo que hace es como crearme una porción de un artboard que yo haga. También es como engañoso, a mí me gusta más usar las máscaras, me parece más sencillo. Luego tenemos inmediatamente después la herramienta de los polígonos o las figuras bases. Entonces me permite hacer un rectángulo con R. Entonces yo estoy aquí y digo R y hago un rectángulo. Ese rectángulo lo puedo hacer con esquinas redondeadas, con un poco de esquinas redondeadas, más redondeadas. Y eso se hace cuando yo lo toco. En las esquinas se hacen unos puntitos blancos
Esos puntitos yo los puedo jalar hacia adentro o hacia afuera para hacer más pronunciado o menos pronunciado el radio de esa esquina. Luego tenemos la elipse, tenemos la línea, perdón, con L, y lo que hace es, pues, hacerme una línea. Entonces, esa línea se hace no tocando un punto y tocando otro como si fuera un pen tool, por ejemplo, sino que yo hago clic, mantengo el clic estripado y arrastro hacia donde quiero llevar la línea, y una vez que llegué, lo suelto y ya quedó la línea hecha. En este momento no se ve, pues, porque estaba en negro, pero ahí queda la línea hecha. ¿Ok? Luego tenemos una flecha, mismo principio de la línea, pero esta vez tiene una punta de flecha. Entonces, ahí está la punta de flecha. Luego tenemos, ahora sí, creo que el círculo. El círculo que se activa con O. Y olvidé decirles con rectángulo, igual que con el círculo y con las líneas, si quieren hacerlo ortogonal o completamente simétrico, strip and shift. Con shift pueden hacer escalado o dimensionado proporcional. Y con alt lo hacen desde el centro. Entonces, si strip and shift alt, lo que hacen es hacerlo desde el centro, digamos, como si estuviera anclado en el centro. Si no, lo hacen hacia el lado. Luego está una herramienta muy útil, que es esta de polígonos, que me permite trabajar con cuantos lados yo quiera. Entonces, aquí se abre este panel y me dice que es de 3, pues en este momento es un triángulo, pero yo le puedo decir que sea de 20, un icoságono. Y entonces ahí tengo un polígono de 20 lados, con un radio de 1, con un radio de 100, y se parece un montón a un círculo como un chueco. Le puedo quitar el radio y lo dejamos en 0, y le pongo una rotación de 20, y ya no quiero que sea de 20 lados, sino quiero que sea de 15. Y ahora quiero que sea un hexágono, y ya no quiero que tenga una rotación de 20, sino una de 30. Y me permite ir jugando con todo eso, y es sumamente útil, pues para hacer figuras compuestas. Luego tengo la herramienta de estrella, que también es muy útil, y me permite modificar cuántas puntas tiene la estrella. Entonces, digamos que quiero que tenga 10, y me permite modificar el radio de la estrella. El radio no, perdón, como la proporción de la estrella. Entonces, también me permite, pues, jugar con el ángulo, me permite jugar con el redondeo de las puntas, y, como les dije, con la proporción. De manera que ahí se parece muchísimo a un círculo, y ahí un poco menos, y aquí un poco menos, mucho menos. Y puedo ir jugando con cuánto, con cómo se va a ver ese polígono, esa estrella. Luego tenemos colocar una imagen, que se puede hacer pues, de esta manera, o si no, pues arrastrándola. No hay gran cosa en realidad respecto a eso. Luego tenemos la herramienta del Pen Tool, que lo que hace es, ahí sí yo toco clic, y nada más, no tengo que mantenerlo estripado, solo me voy moviendo, y creo una forma, y para cerrarla me acerco hacia donde comencé, y entonces ya me permite agregarle un relleno y un borde. El borde, aunque la figura está abierta, puedo hacerlo igual. Y ahora es importante que noten algo.
Y es que yo dibujé dos figuras, pero están bajo el mismo vector. Y es porque yo no le di enter. Para yo terminar una figura, el pen tool se llama con P. Yo hago una figura y hago este polígono. Para terminar esa figura, tengo que darle enter. Una vez que le doy enter, se activa el bounding box y ya es otra figura nueva. De lo contrario, si yo hubiera seguido dibujando y sigo dibujando y hago otro polígono, estos dos polígonos son una misma figura para Figma. ¿Ok? Luego tengo la herramienta del lápiz, que funciona diferente porque lo que hace es que dibuja mientras yo tengo el clic estripado. Entonces yo dibujo aquí y le doy enter y ahora escojo el polígono que dibujé, el path que dibujé y pues queda ahí una figurilla vacilona. Si uno tiene un pad de dibujo es bastante útil. Eh, Igual se puede usar pues para ciertas cosillas, pero yo no lo uso mucho en realidad. Luego tenemos la herramienta de texto. Eh, Cambiamos el relleno y vamos a escribir ki. Eh, y como les dije antes, aquí pues siguen las herramientas que hemos visto, con la diferencia de que esta vez tenemos lo de la familia tipográfica, el grosor, el peso de la fuente, el tamaño, el interlineado, el tracking y el kerning, el espacio que hay entre párrafos, eh, cómo quiero que se disponga ese texto, si está justificado, perdón, si está alineado a la izquierda, si está centrado, si está alineado a la derecha, eh, etcétera. Acá pueden jugar con todos esos parámetros. Eh, Luego tenemos esta herramienta que es únicamente para moverse, que se llama estripando la barra espaciadora. Es como el comando fácil. Y luego tenemos esta para comentar. Esta es especialmente útil para cuando uno está trabajando colaborativo. Entonces yo puedo decirle, ok, voy a comentar aquí y le voy a decir a mi compañero, esto no me gusta porque el rojo no me gusta. Por el rojo. Por el rojo. Post. Y entonces ya mi compañero cuando está trabajando puede ver que yo le comenté esto no me gusta por el rojo. Ahora, tip colaborativo de trabajo en equipo, traten de hacer un comentario asertivo. No le pongan esto está feo. Está feo. Y una carita. Eh, O si le van a poner esto está feo, pónganle una carita vacilona para que él entienda que pues no, uno no le está diciendo que el trabajo está feo, sino que está siendo por lo menos amable eh, o, o que, o que tiene cierto tacto, digamos. Traten de cuando hablen de esto con algún compañero, traten de ser lo más asertivos posibles. Traten de pensar cómo les gustaría a ustedes que les dijeran, tal vez esto no está tan bien acabado, podrías hacer esto un poco mejor. Ese color tal vez no logra lo que estamos buscando, etcétera. Eso respecto al lado izquierdo. Luego en el lado derecho tenemos el perfil de cada uno. Y aquí se muestran si otras personas estuvieran trabajando, se ve aquí quiénes están trabajando, ¿okay? Al mismo tiempo. Luego tenemos la parte de publicar o de compartir. Entonces aquí yo invito, por ejemplo, no sé, a mi amigo, no sé, a Hilda, por ejemplo, a Hilda. Y entonces aquí me sale Hilda Vázquez. Y entonces yo le doy send invite y a Hilda le va a notificar que yo le invité a colaborar conmigo en un documento. Luego también lo puedo compartir con un link y entonces cualquier persona con el link puede verlo o puede editarlo y entonces yo copio el link y lo mando al grupo de trabajo y entonces les digo, hey chicos, aquí está el Figma para trabajar. Eh,
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes lo que quieren es compartirle a alguien el resultado, no le mandan este link, sino que se vienen aquí a la parte de presentar. Y en la presentación, aquí dice Share Prototype. Y entonces ya ustedes dicen, ok, esto es lo que quiero mandar, ok, copy link y lo mando. Y le ponen que cualquier persona con el link puede ver y también puede comentar desde aquí. Entonces les dice por qué, por qué. Entonces el profe, por ejemplo, ustedes quieren hacer una consultilla rápida al profe y no quieren descargar el PDF y todo y ponerse a comprimirlo y todo, sino que nada más quieren preguntar al profe, profe, esto está bien diagramado, por ejemplo. Entonces el profe rápidamente se mete y él nada más abre el link, no tiene que descargar nada tampoco. Y entonces él se mete aquí y dice, bueno, yo les voy a comentar y les pone aquí, ¿por qué está mal escrito? Está mal escrito porque tal, tal. Y entonces le da post. Pero por allá tal vez esto le gustó mucho y entonces les pone, este pictograma está excelente. Y entonces ya ustedes pueden ver aquí todos los comentarios que tiene su documento. Y entonces los pueden resolver y entonces ya ese comentario está resuelto y este otro también ya está resuelto y este otro está feo. Bueno, sí, pero a mí me gusta y ya lo resolví. Y ya no tienen comentarios pendientes. Y por último, esta parte del zoom in, zoom out es como muy estándar. Figma habilita esta opción de Pixel View, Pixel Preview, que ahorita se las voy a explicar, pero no importa, se las explico de una vez. Lo que hace es, como Figma, nuevamente, les repito, está hecho para medios digitales, me da esta opción de ver cómo se vería. Entonces vean que aquí el borde, ya yo puedo ver todos los pixelitos que estarían conformando la imagen que uno vería. Mientras que si yo lo desactivo, por ejemplo, Pixel Preview Disable, esto se ve con píxeles porque es una imagen, pero el difuminado, la gradiente que el Figma genera para hacer la sombra, ya no tiene píxeles. Entonces sirve para eso, la parte del Pixel Preview. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se va a ver esto, cuando yo lo imprima o cuando yo lo publique, lo hacen con Pixel Preview. Ok, ahora sí, vamos a la parte de esta última barra de herramientas, ya para ponernos a jugar con los últimos ejercicios. Entramos acá. Este menú, no sé cómo se ve en Windows, pero es exactamente igual a este de aquí arriba, que uno tiene en Mac. Es el mismo menú. Entonces, para universalidad, se los voy a explicar acá, para que todos veamos lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos es File o Archivo, y me dice archivo nuevo de algún sketch. Y entonces ahí es donde vamos a cargar. Recuerdan que yo les pedí que trajeran un archivo descargado que yo les había subido al Teams. Hay un archivo que es .figma, .fig, creo. Y se carga así. Uno se viene acá, archivo nuevo de algún sketch, perdón, de algún sketch anterior. No, perdón. Eso lo cargo arrastrándolo. Este del Sketch es otro software de prototipado. Sketch es otro software de prototipado, ese es pago, es una competencia de Figma, pero Sketch me permite descargar, igual que Figma, los archivos. Ven acá que dice Save as Fig. Eso lo que hace es que me permite descargar el archivo como un Figma. Y supongo que en Sketch también se pueden cargar archivos de Figma.
Sí, perdón, me equivoqué. Para cargarlo, lo que hacen es que se vienen al menú principal de Figma y lo arrastran o creo que arrastrándolo nada más. No estoy seguro si hay alguna manera como de cargarlo. En fin, si les da algún problema, me dicen. Luego tenemos salvar como Figma o colocar imagen, perdón, colocar imagen, que ya anteriormente vimos, no tiene ninguna ciencia. Yo me vengo acá y selecciono este meal plan, por ejemplo, y lo abro y lo coloco por aquí. Entonces ya ahí me lo colocó. Pero lo voy a borrar, le doy Command C, Command Z, Command Z, ok. Luego tengo salvar alguna versión de la historia. Entonces Figma tiene esta ventaja gigantesca que lo que hace es que me permite devolverme en el tiempo, por decirlo así. Entonces Show Version History y me dice, bueno, a ver cuál es la versión que yo hice el 1 de septiembre. Entonces esto es el archivo el 1 de septiembre, antes de que llegara fulanito y cambiara las cosas y entonces ya no servía. Entonces eso es el 1 de septiembre igual, pero ya a las 8 p.m., por ejemplo. Entonces, por ejemplo, que el profe me dijera, no, usted no trabajó en eso el 8 de septiembre. Yo le puedo decir, no, profe, sí, ve, aquí está. Yo me logué y Ariel Rojas trabajó el 1 de septiembre a las 8 y 8 p.m. Es muy útil porque entonces también, digamos que aquí yo tenía este pictograma y lo borré, y entonces yo puedo venir y decirle editar esta versión y la puedo salvar como una copia, etcétera. Entonces es bastante útil esa herramienta. El semestre pasado, de hecho, nos sirvió un montón a una compañera y a mí, porque habíamos perdido una lámina en el proceso, no sabemos en qué momento, pero la pudimos recuperar con esta herramienta. Y luego, para José Luis, acá es donde viene la parte de cómo exportarlo. Okay, entonces yo le puedo dar exportar, que es esta misma herramienta de acá, exportar, y entonces yo selecciono y le digo que lo quiero exportar como tal y tal y tal y tal. O yo puedo venir aquí y le digo exportar cuadros a PDF. Y entonces Figma me va a agarrar todos los cuadros que yo tengo acá, únicamente los de la página en la que estoy en este momento de presentación, y los va a exportar y le va a poner taller de Figma 2. Entonces, cuando yo vaya a ver el archivo, lo que me va a enseñar son estos cuadros de acá. Luego tenemos la parte de editar. Entonces tengo el típico Control Z o Command Z para devolverse, o el rehacer, que es Command Shift Z. Muy útil también. Copiar como. Esto me sirve. Copiar como CSS, perdón, que es el tema del código. Copiar como un SVG, que eso sirve igual como para llevárselo a Illustrator, o copiar como un PNG, que pues también puede servir para llevárselo a Illustrator o para copiarlo en algún otro documento, etcétera. Copiar sobre la selección, pegar sobre la selección, perdón, que entonces lo que hace es que me cae encima del objeto que yo tenía seleccionado. Duplicar, pues lo que hace es duplicarlo, y entonces ahora tengo otro. Ya no tengo solo dos, sino que ahora tengo otro objeto. Eliminar, que pues borrándolo nada más con la barra de borrar. Luego tenemos este set default properties, que es bastante interesante. Y para eso me vengo a taller. Entonces yo vengo aquí, selecciono esto, selecciono la herramienta de escalar y lo hago grande de nuevo, más o menos a como estaba antes. Y lo dejo como ahí. Y quito el preview de los píxeles. Okay. Entonces ahora pongo esto por aquí. Y resulta que yo vengo y dibujo y hago esa flecha y está en negro y yo la hago roja. Ok.
y yo la hago roja, y vengo y hago otra flecha, pero sigue en negro, entonces tengo que ponerme a hacer la roja, y no tiene mucha gracia, porque entonces pierdo un montón de tiempo poniendo la roja. Resulta entonces que Figma tiene la opción que yo selecciono este objeto y le digo, ok, agárreme las propiedades de este objeto y hágalas el default. Entonces ahora si yo vengo y hago una flecha y le doy enter, ya la flecha es del mismo color, del mismo grosor y tienen las dos puntas con flechas. Entonces es muy útil. No solo sirve con grosores, sirve también para rellenos, por ejemplo. Entonces yo le digo, la verdad es que ya no quiero que este sea el default, sino que este sea el nuevo default. Entonces yo le digo, ahora sí, usted sea el default. Entonces le digo, edit, sea el default. Y entonces ahora me vengo y hago la flecha de nuevo y le doy enter. Y sorpresa, ya otra vez no es como esta flecha, sino que ahora es negra. ¿Y qué pasó? Entonces vengo y estudio cuáles son las propiedades de esto y me dice que el relleno es tal. Y entonces yo vengo aquí y lo cierro y tal vez le doy enter. Y algo pasó porque vean que no me, no me está copiando las propiedades. Pero si yo vengo y hago un rectángulo, que el rectángulo lo que tiene es un relleno, tiene las mismas propiedades que este objeto. Entonces hay que tener cuidado, digamos, porque no es que no funcione, es solo que el programa, pues es un programa, entonces tal vez no nos está copiando lo que nosotros queremos o no está entendiendo bien qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces hay que tener malicia, digamos, como pensar un poco cómo piensa Figma para saber qué decirle que copie. Entonces también a veces lo que copia son los efectos, por ejemplo. Entonces yo lo que quiero es que me copie los efectos. Entonces tengo que venir aquí y travesearle un poco y agarrarle cómo es que funciona. De igual manera, yo puedo copiar las propiedades, entonces vengo y le digo a Figma, cópiame las propiedades de este objeto y venga y pégueselas a este círculo. Entonces vengo aquí a Edit y le digo, péguele las propiedades, y entonces ahora el círculo está gris y tiene el sombreado, igual que esto. Luego tenemos escoger color, que es el color picker, que igual con I se activa. Seleccionar todos, que pues eso es lo que hace, seleccionar absolutamente todo. Seleccionar ninguno, o sea que yo tengo todos seleccionados y a la larga no quiero tener nada seleccionado, entonces deseleccione todo. O seleccione el inverso. Y entonces yo vengo aquí y tengo esto seleccionado y le digo seleccione el inverso. Entonces me va a seleccionar todo menos esto. ¿Ok? Ahora, esta herramienta es súper útil. Seleccione todo lo que tenga las mismas propiedades. Ok, entonces todo lo que tenga este relleno. Bueno, tal vez este no, este. O este mejor, que sí hay varias cosas con estas propiedades. Todo lo que tenga este relleno y esos efectos y ese borde, por ejemplo, Figma los va a seleccionar todos. Entonces, nada tiene las mismas propiedades de este circulillo. Dentro de este archivo, dentro de este artwork por lo menos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sirven montones cuando, por ejemplo, yo quiero cambiar el formato de un texto. Tal vez seleccionar todos los que tengan el mismo relleno. Ok, algo está pasando. Bueno, no importa. Con el texto es súper útil porque tal vez yo quiero cambiar toda la familia tipográfica que usé, pero no quiero ponerme a seleccionar uno por uno todos los textos. Entonces aquí él me selecciona todos los textos que tienen las mismas propiedades. Entonces yo le digo, bueno, ya no quiero que sea bold, sino quiero que sea semi-bold. Y en lugar de ese relleno, quiero que tenga más jerarquía y entonces le pongo blanco.
Entonces, todos los textos ahora son blancos y semi-bold, ya no bold. Luego, esa es la lógica de todas estas herramientas. Lo que hace es seleccionar todos los que tengan el mismo relleno, todos los que tengan el mismo borde, todos los que tengan el mismo efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en la vista, hay varias cosillas. Tenemos el pixel grid, que es lo que les decía al inicio, de que si yo me hago lo suficiente, si yo hago suficiente zoom, se ve la retícula de píxeles. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo desactivar eso. Yo puedo decirle, no, la verdad es que no quiero que se vea. Y vean que ahora se ve completamente blanco. Pero por lo general a mí me gusta que se vea, me da una buena guía. Entonces yo se lo dejo activado. ¿Ok? Luego Layout Grids, que es que se vea lo que yo había activado al inicio en la presentación. Recuerdan que aquí había, bueno, véanlo aquí se ve. Yo le puedo decir que no se vean esos cuadritos, por ejemplo. Que todos los layout grids que yo puse no se vean. También puedo decirle que todas las reglas no se vean. ¿Qué son las reglas? Son esas guías rojas que están en el documento. ¿Cómo se activan esas guías? Son súper útiles para mantener márgenes. Entonces vean que yo las usé en la presentación para alinear todos los títulos y para saber que de ahí no me podía pasar. ¿Ok? Este está alineado al del otro lado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se usan? ¿Cómo se activan? Perdón. Vienen aquí, View. Listo, igual. Command, Command Shift R, Alt R, ay, no me fijé, perdón. Shift R. Y activan este panel de acá, que es lo que me dice es medir cuánto, perdón, lo que hace es hacerme saber cuánta distancia hay, digamos. Y con el mouse me posiciono sobre esas reglas y las jalo. Entonces, digamos que esta la quiero poner al centro y la alineo, digamos. La pongo por acá y ven que si yo me posiciono sobre ella, se extiende una línea punteada. Eso es porque esa regla que yo puse está solo dentro del artboard. Pero si yo quisiera que se extendiera, lo que hago es extenderla o llamarla fuera de un artboard. Y entonces ya se pone en todos los artboards. Ok. View. Luego outlines, que se vean o no los bordes de las cosas. Yo lo tengo desactivado porque en realidad es más como por un tema de precisión, digamos. Si ustedes quieren como, digamos, asegurarse que no hay traslape de ningún objeto con otro, es súper, súper útil. Y permite, o sea, es como ver a través de rayos X, casi. Es como un equivalente de ver a través de rayos X el documento. Luego, el Pixel Preview, que ya vimos que era. Enmascarar los outlines. Frame outlines igual, como tiene que ver con la vista de los outlines. Mostrar la interfaz, digamos que yo quisiera como nada más ver los artboards. Entonces estripo command backslash. Perdí el backslash. Y entonces la escondí. Ya ahora solo veo los artboards, por ejemplo. Siempre está aquí el menú de arriba para llamarlo y entonces lo vuelvo a mostrar. Esto es cuando hay más de una persona en el documento,
que me muestre todos los cursores que están en el archivo, los tipos de paneles que puedo ver, hacer zoom in, zoom out, zoom al 100%, encajar en algún espacio. Si yo tengo algo seleccionado, hacer zoom en esa parte particular. Y esto pues tiene que ver como con la navegación, en realidad. Tanto del prototipo como de la visualización. Luego tenemos objeto y podemos agrupar la selección. Entonces yo vengo aquí y tengo esto y esto, esto y esto, y lo agrupo. Entonces vengo y lo agrupo. Ok. También lo puedo desagrupar y le doy aquí desagrupar. Se pueden hacer frames, pero como les digo, no lo recomiendo a menos de que se vaya a hacer una interacción. Entonces no se los voy a explicar en realidad. Si a alguno le interesara, puede escribirme y yo le explico con mucho gusto. Luego, el tema de las máscaras. Aquí vamos a entrar un poco con esto, ¿ok? Las máscaras lo que hace es que me limita, vamos al taller. Ok, yo tengo esta imagen de acá y me la voy a traer para acá. Y entonces las máscaras lo que hacen es que me limitan lo que se ve de un objeto con respecto a otro. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Yo voy a usar de máscara esta media luna. ¿Ok? Y lo que voy a enmascarar es el logo de Figma. Entonces yo me vengo acá y selecciono ambos objetos y la máscara, por lo menos en Figma, siempre tiene que estar debajo del objeto que voy a enmascarar. Y vengo acá donde dice Use as Mask y lo toco. Entonces ahora tengo una media luna que me muestra el logo de Figma. Ahora yo puedo venirme aquí al menú, seleccionar únicamente la imagen de Figma y hacerla más pequeña, por ejemplo. Y entonces ya veo un poco más la F. O puedo venirme a la media luna y hacerla un poco más grande. Las máscaras tienen muchos usos en realidad, pero es como agarrarles el toque y aprenderlas a usar bien. Aquí la puedo desactivar, igual puedo tocando el mismo botón activar la máscara o desactivarla y lo volvemos a la posición donde estaba. Luego hacer un componente. Ok, esto es interesante y puede servirles. No se me ocurre para qué, pero tal vez ustedes encuentren un uso. Yo tengo este rectángulo, ok, y voy a crearlo como componente. Entonces ahora yo vengo y me traigo este rectángulo acá y es un elemento que se me va a repetir mucho. Y tengo este por acá y este en esta otra y este en esta otra. Y resulta ser que ahora ya no quiero que el rectángulo sea verde, sino quiero que sea morado. Entonces, en lugar de tener que irme a todas las páginas a cambiar el rectángulo verde a morado, lo que puedo hacer es venir acá y hacerlo morado. Morado. Ahí más o menos. Ok. Y digamos que ya no quiero que sea un rectángulo tan así, sino quiero que sea más circular. Entonces se me cambian todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo altero este componente hijo, porque en realidad el padre es este, ya no va a funcionar, va a comportarse diferente y entonces ya es un poco complicado. Entonces, si lo quieren modificar, lo que pueden hacer, si quieren modificar solo ese particular, lo que hacen es que si vienen acá, le dan no, le dan acá, clic derecho,
se viene donde dice Detached Instance y entonces ya no es un cuadro hijo, sino que ahora es un cuadro nuevo. Entonces yo vengo aquí y le cambio el color y ya este no se cambió. Ok, entonces vamos a quitar todos los cuadros que hicimos nuevos. Ok. Eso es respecto a componentes, que es este botoncito de acá. Máscaras acá y booleanos, que ahorita los vemos. Objeto. Esto es para acomodarlos con respecto a los otros objetos que hay en el artboard. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto acá y me vengo acá, Object, Send to Back, y vean que ahora como está completamente abajo, 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 incluso detrás de este objeto ya no se ve. Entonces puedo venir, clic derecho, Bring Forward, y me lo hace un espacio hacia arriba. O puedo decirle Bring to Front, y lo que hace es traérmelo a lo más arriba posible. Entonces, esa es la diferencia. Backwards y forwards, lo que hace es un espacio a la vez, hacia atrás o hacia adelante. Y bring to front o bring to back, lo que hace es llevármelo o lo más arriba o lo más abajo. Igual es más fácil, en mi opinión, accederlo con clic derecho. Entonces yo selecciono el objeto, clic derecho y me va a desplegar este menucito. Ok, flip horizontal, voltear horizontal o verticalmente. Yo puedo venir aquí y pues igual con clic derecho, flip horizontal o flip vertical. Entonces si le doy vuelta verticalmente u horizontalmente, objeto rotar 180 grados, 90 grados, eso es bastante autoexplicatorio. Hacer plana la selección. ¿Eso qué significa? ¿Vieron lo que pasó? Yo tenía un objeto complejo con un montón de texturas, un montón de cosillas, y viene acá y lo que hace es hacerme de todo ese objeto un solo objeto. Y entonces ya ahora todo se comporta igual y tiene varios puntos de vector aquí, todo sí, excelente, se mantiene eso, pero ahora se comporta como un solo objeto. Ok, ahora, object, ok, outline stroke. Yo tengo, por ejemplo, esto, y ya no quiero que cuando yo lo haga chiquitito, aunque no lo esté escalando, ya no quiero que el borde cambie. Entonces lo que hago es que me vengo acá y le doy Outline Stroke. Y entonces todos los bordes que yo tenía ahora son rellenos. Entonces ahora le puedo poner un borde a ese borde, inclusive. Ok. Luego venimos a las booleanas, que ya casi las explicamos. Rasterize Selection es para rasterizar, o sea, para hacer una imagen de la selección, de lo que sea que yo tengo seleccionado. Show or hide selection, entonces lo que hace es mostrarme o esconderme lo que tengo seleccionado. Bloquear o desbloquear lo que tengo seleccionado. Esconder todas las otras capas que no son la que tengo seleccionada. Y colapsar todas las capas. Entonces, ¿eso qué significa? Yo aquí tengo todas las capas abiertas, de hecho. Entonces, si yo quisiera que sea un poco más ordenado, puedo venir aquí y le doy Collapse All Layers. Entonces, cierra todas excepto la que tengo abierta. Luego, tengo aquí Remove Fill. Lo que hace es, no sé qué tengo seleccionado. Ah, bueno, la mano. Agarremos esto. Selecciono esto y le doy Remove Fill. Lo que va a hacer es quitarle el relleno.
puedo venir aquí y decirle remove stroke y va a quitar el borde y swap fill with stroke. Entonces va a cambiar el relleno por el borde, el color del relleno por el color del borde y el color del borde por el color del relleno. Luego, acá en Vector tenemos Join Selection, Smooth Join Selection o Delete and Heal Selection. Entonces, lo que hace es, yo tengo aquí esto de acá y tengo una curva y tengo otra y le doy Enter. Entonces, yo me vengo a acá, Vector, que tengo que tener abierto. Entonces, toco estas dos puntas que no están cerradas y le digo Join Selection. Y lo que hace es trazarme una línea de punto a punto. Le puedo decir Smooth Join Selection. Y lo que va a hacer es hacerlo un poco más orgánico. Y el Heal, no estoy seguro qué hace, la verdad. Ok, lo quita. Luego tenemos el menú de texto, que es exactamente lo que tenemos en el menú de diseño por acá, pero desplegado diferente. Si ven, lo que dice es bold, italic, subrayado, strike through, original, mayúsculas, minúsculas, hacer más grande, más pequeño, aumentar el peso, disminuir el peso, aumentar la línea, bla, 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 bla. Luego, el acomodo, que ya lo vimos en el menú derecho, igual, alinear la izquierda, horizontal, a la derecha, arriba, abajo, igualar el espaciado entre todo, hacer todo al horizontal. Esto es un poco como explorar qué pueden hacer. Luego tenemos los plugins que son muy útiles. De momento, creo que les recomiendo que se descarguen. Los pueden encontrar acá en el menú principal de Figma. Agregar. Ok, aquí es donde agregan los archivos, aquí en Import. En Search, Plugins, Manage Plugins. Entonces, aquí mismo. Plugins y Manage Plugins. Ajá, y aquí pueden buscar plugins, ver los que ustedes tienen instalados, buscar plugins, etcétera. Les recomiendo que se descarguen este que se llama Unsplash, que es para encontrar imágenes libres de royalty free, libres de derechos de autor. Y son de excelente calidad, son súper buenas, súper lindas y son súper útiles y pues las pueden usar libremente. Y esta otra que se llama Iconify, que ahorita les voy a enseñar cómo usarla. Pero en esencia es para iconos. Luego, acá están estas preferencias, que es lo que les decía, los objetos pueden acomodarlos con la malla de los píxeles, la retícula de los píxeles, o pueden acomodarlos con otros objetos o con geometría. Y es súper útil para mantener orden y para que las cosas queden bien alineadas y bien ajustadas. Y acá hay como preferencias, cosillas que pueden travesear en realidad. Y pues la página de ayuda. Y creo que eso sería en cuanto a interfaz. Entonces, ahora vamos a ver las operaciones booleanas para poner a hacer un ejercicio. Entonces, las operaciones booleanas funcionan de la siguiente manera. Yo necesito tener dos figuras, ¿ok? Y están las siguientes. Operación booleana 1, que es unión. Y lo que hace es que yo tengo dos objetos y me los une. Entonces, yo tengo un cuadrado y un círculo y me los une. Indistintamente de cuál esté encima del otro, el resultado
es el mismo. Lo que puede cambiar es cuál es el color predominante al final. Esto sigue siendo un componente. Si yo pongo el rectángulo por encima, por ejemplo, el resultado es verde. Antes era, pues, azul. Luego tenemos la sustracción, que aquí cambia dependiendo de cuál objeto esté por encima. Entonces, si el círculo está por encima, el círculo se come el cuadrado, es este primero de acá. Si el cuadrado está por encima, el cuadrado se come al círculo, que es este de acá. Luego tenemos la intersección, que indistintamente de cuál esté por encima, lo que va a hacer es dejarme el resultado del objeto que esté acá adentro, entre los dos. Y por último, excluir. Y este funciona igual que el primero, es igual, dependiendo de cuál de los dos esté por encima, es el color resultante. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Ustedes tienen esta lámina. Entonces, a partir de estos dos objetos, van a crear esto de acá. Les voy a dar 5 minutos, puede ser. Permiso. Eh, Vieras que no me está dando como meter el archivo de Figma, el punto .figa. ¿Cómo era? Solo arrastrándolo, pero lo está arrastrando. Sí, sí, venite ay, que se me hizo el cursor. Te venís a Figma, Ajá. te vas a la página principal, Vicent. Acá, en la esquina superior derecha, ves que hay un cosillo que dice Import. Ah, ok. Ajá, ahí le das. Sí. Gracias. Gusto.
¿Cómo? Yo estoy dudando un poquito porque no, vieras que no encontré el archivo que me dices que, bueno, que tiene esos rectángulos y círculos. Entonces, lo que hice fue, lo estoy haciendo desde cero, pero así voy probando. Aún creo que perdí el internet. ¿Pueden ver la pantalla de nuevo? Todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Ok. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se hacía ese tipo de intersección que cambia el color? ¿Verdad? Ok. Eh, Voy a hacerlo rápidamente porque quería que hiciéramos eso. Entonces Ok. voy a explicarlo rápidamente. Eh, Vamos a ocupar tres tipos de intersecciones para poder hacer este objeto. Entonces, vamos a agarrar esto de acá y lo vamos a duplicar. Ok, la primera vamos a hacer el cuadrado. Entonces, la intersección que voy a necesitar es una sustracción y necesito quitarle el pedazo del círculo al cuadrado. Entonces, lo que hago es sustraerlo. Ok, Ok. luego, para hacer esta partecita aquí, necesito hacer una intersección entre ellas dos. Vengo acá, intersección. Ok, entonces ya aquí tenemos dos piezas del rompecabezas. La última que necesito es nada más el pedazo del círculo sin el cuadrado. Entonces es la misma operación del inicio, pero esta vez extrayéndole el rectángulo al círculo. Entonces lo que hago es que pongo el rectángulo por encima del círculo y le digo, ahí, y le digo, sustráigase. Y ahora sí, tengo las tres piezas. Para cambiar el color, me vengo aquí, le doy I, que me activa el Color Picker, o me voy a las herramientas y busco el Color Picker, y vengo aquí al círculo, lo escojo, vengo aquí a la intersección, la escojo, y vengo al rectángulo y lo escojo. Y tarán, Gracias. con todo el gusto. Ok, por último, vamos a hacer la portada, vamos a recrear la portada. Ok, entonces, vamos a venir por aquí y vamos a poner en práctica muchas de las herramientas que vimos hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Primero vamos a cambiarle el fondo a la portada. Entonces, sin necesidad de hacer un rectángulo, nos venimos acá, portada, relleno, y vamos a ponerle un fondo oscurito, que era como ese, y ya, perfecto. Ahora vamos a insertar una imagen. Entonces vamos a venir acá, Object, no, File, Place Image, y vamos a venir a buscar la imagen que estaba en el taller de Figma, que era esta. Le damos Open y la ponemos por aquí. Ok. Ahora vamos a escalarla. Entonces con la tecla K la escalo y la hago un poco más pequeña. Y ahora la voy a centrar. Listo. Ok, ahora, para que quede bien puesto todo, vamos a ponerle unas reglas. Entonces, voy a venir aquí y la voy a poner por aquí. Ahí. Y voy a venir, pongo un rectángulo. Esta es una manera rápida en realidad de poner las reglas. No es la mejor, pero es rápida y fácil. Entonces uno agarra el rectángulo y nada más viene y pone la regla en el otro extremo del rectángulo. Entonces ya tengo mis dos márgenes. Y ahora sí, vengo con el texto y le digo, ponga texto aquí, con la letra T se puede activar el texto. Quiero que sea texto blanco, que sea Montserrat de Extravolt y le voy a poner Figma, ok. Y ahora le voy a poner otro texto, igual con la letra T, le cambio el blanco y le digo en 1, 2, 3. Ahora vengo con la K nuevamente y lo escalo, lo hago un poco más pequeño y lo pongo como ahí y le cambio el tamaño de letra, el grosor de letra y el tamaño. Entonces le pongo tal vez 36. Digamos que ahí. Ahora, con la letra V voy a hacer más pequeña la caja de texto del en 1, 2, 3 y lo voy a correr por acá. Y ahora selecciono ambas cosas. Las agrupo y las alineo. ¿Ok? Como ejercicio extra, si quieren, pueden intentar construir esta imagen a punta de rectángulos. Entonces vienen, hacen uno aquí, rectángulo 1. Yo lo voy a hacer rápido para que tengan la guía nada más, pero ya para cerrar. Y vienen aquí, rectángulo, rectángulo, rectángulo. Seleccionan todos los rectángulos y suben el radio. Y ahora vienen acá, seleccionan estos dos y radio 0, realidad. Entonces, y este lo copiamos. Y este. Ok. Y esto lo copiamos aquí, lo reflejamos en el eje horizontal y por último hacemos un círculo. Y ahora borramos esto y le ponemos color. Este es el morado. Este es el verde. Este es el rojo. Vamos a copiarlo aquí. Y este es el celeste. Y rápidamente está, pues, bastante aproximado y bastante parecido el logo de Figma. Entonces, pues ahí les queda ese ejercicio.
para que lo practiquen. Y espero que les haya gustado. También si quieren practicar, pueden tratar de repetir la presentación, esta presentación de acá. Y sí, practiquen. Espero les haya gustado, espero les sirva montones. Si necesitan ayuda para algo más, me dicen, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les respondo. Y sí, feliz semestre. Espero que lo disfruten y que aprovechen montones. Perfecto, Ariel. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas Todo gracias. gusto, Provechoso. gracias. Hasta luego. Me Bye, bye. encantó. Hasta luego. Bueno, qué dicha que te gustó. Qué dicha. Ujú. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Chao, profe. Chao, chao, que te vaya bien. Gracias, igual. Gusto.